Bien chicos, hoy día vamos a ver el tema congruencia de triángulos, ¿sí? Bien, a ver, en el término geométrico congruencia quiere decir que son exactamente iguales, ¿está bien? Dos triángulos serán congruentes si tienen lados y ángulos iguales sin importar la forma que tengan ambos triángulos, ¿está bien? Ahora, para que dos triángulos sean congruentes tienen que cumplir tres casos y algunas propiedades, ¿sí? Primero, el primer caso de congruencia es el caso lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Dice, se cumple cuando dos triángulos tengan en común el mismo lado, el ángulo y el lado. Como vemos por acá, por ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo EDF. El triángulo ABC, este lado es bolita, alfita y una rayita. Acá igualito, ¿no? Bolita, alfita y rayita. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué quiere decir que son congruentes? Que son exactamente iguales. Entonces, si nosotros demostramos con ese caso que son congruentes, por ejemplo, si al vértice B se lo pone un lado P, a alfa se lo pone P, a alfa acá también se le va a poner P. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Si a rayita se le pone tetita, a rayita también se le va a poner tetita. ¿Ya? Y eso quiere decir que como los dos triángulos son congruentes, todos sus elementos, es decir, sus ángulos y sus lados, van a ser exactamente iguales. Segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Se cumple cuando dos triángulos tengan en común el mismo ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, acá mira, el triángulo ABC, DEF, y como dice, sin importar la forma, ¿no? El ángulo ABC tiene alfa, bolita, beta. Y el triángulo DEF también ángulo, bolita, beta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros demostramos que estos tres elementos son iguales en ambos triángulos, ya hemos demostrado que estos dos triángulos son congruentes. Igualito, ¿no? Por ejemplo, si a beta se lo pone el lado M, a beta se le va a poner el lado M. Y así podemos seguir colocando los mismos elementos en cada triángulo, ¿sí? El tercer caso, lado, lado, lado. Bien, en este caso se cumple que dos triángulos van a ser congruentes si tienen tres lados en común, ¿no? Tres lados en común, ¿no? Por ejemplo, este tiene bolita, dos bolitas, tres bolitas. Acá también, ¿no? Bolita, dos bolitas, tres bolitas. Por lo tanto, si a dos bolitas se lo pone un ángulo alfa, a dos bolitas también se le va a poner ángulo alfa y así puedo colocar los demás elementos. ¿Está bien? Ahora veamos algunas de las propiedades. A ver, existe la propiedad de la bisectriz. Esta propiedad va a ser cuando yo tengo un ángulo A o B y le trazamos una bisectriz. ¿Ya? ¿Qué cosa es una bisectriz? Una línea que partía a un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, cuando tenemos esto, yo puedo trazar la altura EP y del mismo punto hacia el otro rayo ER. ¿Y qué nos va a dar? Que este ladito va a ser igual a este. Y este ladito OP va a ser igual a OR. Acá está, ¿no? OP igual a OR, OQ a OS. ¿Está bien? OQ a OS. ¿Está bien? Listo. ¿No? OQ a OS. Acá igualito, ¿no? PE va a ser igual a ER y QF va a ser igual, acá le pongo por ejemplo dos rayitas. Eso se va a cumplir, ¿ya? Y eso vamos a ver cómo se aplica en los ejercicios. Propiedad de la mediatriz. Si yo tengo un triángulo y la mediatriz es aquella recta perpendicular que parte a un lado en dos lados iguales, pasa por el vértice del triángulo, esa mediatriz se convierte en bisectriz, en mediana, en altura, en todo, ¿ya? Entonces, si es bisectriz, estos ángulos también van a ser iguales. ¿Está bien? ¿Qué más se cumple? Estos dos ángulos iguales. AM igual a MC. AB igual a BC. Se cumple todo en ese triángulo cuando la mediatriz pasa por el vértice superior
¿ya? Y por ende divide al lado opuesto en dos lados iguales, ¿sí?